Hola seguidores, seguidoras, alumnas y alumnos, soy María Cuarentenia, bienvenidos a mi canal de nuevo. Hace mucho tiempo que no grabo vídeos, espero que me habráis echado de menos y que os vaya muy bien esta evaluación. Hoy vamos a ver el texto narrativo y esto es una píldora de literatura, aunque el texto narrativo también puede aparecer en géneros que no son literarios, como por ejemplo una noticia puede ser un texto narrativo. ¿Qué es un texto narrativo? Es un texto en el que existe un narrador que nos cuenta unos sucesos que le ocurren a unos personajes en un espacio, en un tiempo determinado. Una noticia es un texto narrativo. Pero bueno, vamos a ver qué géneros y subgéneros hay de texto narrativo. Por ejemplo, tenemos extensos la epopeya, que son las historias de héroes nacionales. Por ejemplo, la Ilíada, la Odisea de Homero. O también tenemos en España el Cantar de Gesta, donde nos cuentan las hazañas del mío Cid, que seguro que habéis leído en vuestras clases. Luego tenemos también la novela, que es un poco más extensa, y en cuanto a géneros narrativos breves, tenemos la novela corta, donde generalmente solo hay una trama y es más corta que una novela. Tenemos también el cuento, tenemos también la fábula, donde los personajes suelen ser animales y al final de la fábula suele haber una moraleja que nos explica para qué se cuenta esa fábula. ¿Cuál es la moraleja? Es decir, la enseñanza que nos transmite esa fábula. Las fábulas son muy populares en el siglo XVIII, el siglo de las luces, el siglo de la razón. Luego tenemos también los ejemplos como el Conde Lucanor de la Edad Media, donde se dan consejos por medio de historias. También tenemos las leyendas que nos explican hechos que han sucedido, pero de un modo fantasioso. También tenemos el romance, que es un fragmento de los Cantares de Gesta, y el cómic, que incluye dibujos. Bien, hemos visto los géneros, vamos a pasar a cómo son los narradores o las narradoras de los textos narrativos. Primero tenemos narradores en primera persona. Yo es la primera persona. Esos narradores cuentan cómo les ha sucedido la historia a ellos. Por ejemplo, el Lazarillo de Tormes nos dice: yo sepa vuesa merced que soy Lázaro de Tormes, que mira, esta fue mi vida, tuve estos amos, me pasó esto, me pasó aquello. ¿Qué pasa cuando los narradores son en primera persona? Está muy bien porque sabemos de primera mano qué es lo que le pasa al personaje protagonista, pero por otra parte perdemos toda la intriga porque ese personaje nos está contando la historia, sabemos que no le va a pasar nada malo, que no se va a morir. Los narradores pueden ser protagonistas y también pueden ser testigos. Nos cuentan lo que le pasa a un amigo o a un allegado. Luego tenemos también los narradores en segunda persona, hay muy poquitos. Estoy pensando ahora en, por ejemplo, 5 horas con Mario de Delibes, que es una novela en la que un personaje que es Menchu, delante del cadáver de su marido, empieza a hablarle en segunda persona y contarle la mala vida que le hizo yo. Bueno, también tenemos el narrador en tercera persona. El narrador en tercera persona nos puede contar la historia, y el narrador en tercera persona decimos que es omnisciente. Omnis es todo, ciente, ¿sabes? Cuando lo sabe todo, sabe exactamente qué es lo que piensan los personajes, qué es lo que les pasa. Esos narradores son muy propios del siglo XIX. Por ejemplo, Galdós en sus novelas introduce narradores omniscientes. También hay narradores testigos, que son como cámaras de cine que nos muestran qué es lo que va pasando en la historia. Bueno, vamos a pasar a la estructura de los textos narrativos. La estructura suele ser de este tipo, aunque hay veces que no se respeta, pero normalmente la estructura es planteamiento, nos presentan a los personajes. Voy a tomar como ejemplo de texto narrativo, para no vulnerar los derechos de autor, voy a tomar como ejemplo una fábula, un cuento de Hans Christian Andersen, que es El patito feo, que seguro que todo el mundo tiene en su cabeza. Entonces, en el planteamiento aparece la presentación de los personajes y del entorno. Pues es una señora pata que de repente tiene unos huevos y está empollando los huevos y empiezan a salir unos patitos muy bonitos, y hay uno que tarda un poco en salir. Las vecinas le dicen: a ver si va a ser un pavo, esto es muy grande, y al final sale y es un pato un poco feo. Luego ya sabemos por qué era un poco feo. Eso sería el planteamiento. El nudo es cuando empieza el conflicto. El conflicto es cuando ese pato recibe muchos insultos de parte de sus hermanos, de parte incluso de los otros animales del entorno, y entonces él se siente muy triste y decide irse de casa, y entonces corre distintas aventuras, se va de unas casas a otras,
Y eso sería el nudo. ¿Cuál sería el desenlace? Cuando ese nudo que estaba atado se desenlaza como si fuera una lazada y se resuelve el conflicto. ¿Cuándo se resuelve el conflicto del platito feo? Cuando un día que ya ha pasado el invierno duro, donde ha pasado todas sus penalidades, y ve unos cisnes volando y dice qué bonitos son. Se mira en el lago y ve que él es igual que esos cisnes. Entonces descubre que no es que fuera un patito feo, sino que era un cisne. Y dice esta frase tan bonita que es: ¿qué más da haber nacido en un corral de patos si uno ha nacido de un huevo de un cisne? Es precioso este cuento, os recomiendo que os lo leáis. Entonces eso es el desenlace. El desenlace puede ser cerrado, donde nos quedamos tan tranquilos, sabemos cómo acaba, o abierto, donde realmente nos tenemos que imaginar el final porque el narrador no nos lo ha querido dejar claro. Bueno, esta estructura que está sencillita, planteamiento, nudo, donde está el conflicto, climas, cuando se pone más emocionante, desenlace, donde se resuelve el conflicto, a veces no es tan clara esta estructura, y entonces la estructura es circular y empieza la historia igual que termina, como en 100 años de soledad, pues empieza igual que termina. O también puede ser caleidoscópica, donde hay mucho lío, muchas historias entrecruzadas, o de muñecas rusas, donde hay una historia dentro de otra historia y dentro de otra historia, como en Las Mil y una Noches. Todas estas referencias que hago, lo siento seguidores, no puedo explicar más porque son solo 10 minutos, una píldora, pero podéis buscar en internet más información. ¿Qué pasa? Que a veces la historia se desarrolla siguiendo una estructura lineal, inicio, nudo, desenlace, pero a veces comienza in media res, en medio de la cosa, en medio de la nada. De repente un personaje aparece en el desierto y decimos ¿qué hace ahí? ¿A dónde ha ido? ¿Por qué está ahí? Pero empieza en medio de las cosas, no sabemos por qué está ahí, y eso sería un inicio in media res. Vamos a pasar a los personajes de los textos narrativos, y los personajes tenemos personajes que son principales, que son los protagonistas y los antagonistas. A veces decimos los antagonistas son los malos, no, los antagonistas son los que ponen las cosas difíciles a los protagonistas para que no consigan sus objetivos. Entonces, claro, el antagonista generalmente es el malo, pero no siempre. Y el antagonista a veces es una persona en concreto, pero a veces el antagonista puede ser algo que tenemos dentro de nosotros. Por ejemplo, nuestra propia inseguridad puede ser un antagonista que nos dificulta y nos impide conseguir nuestros propósitos. Tenemos también los personajes secundarios, que no son tan importantes, pero también son importantes porque apoyan al protagonista, son sus amigos, sus familiares, las personas que le ayudan. Y también tenemos los personajes terciarios, que son como una especie de decorados, que están ahí como los figurantes en el cine y simplemente pues ayudan a dar más interés a la historia. Bien, pasamos a cómo pueden ser estos personajes. Estos personajes, si el autor no es un buen escritor, puede tener unos personajes muy planos, no nos dicen nada. Los buenos son muy buenos, totalmente buenos, los malos son malísimos, no tienen matices. Y esos personajes planos, por ejemplo, tenemos a Galdós al principio de sus novelas. Galdós es un estupendo novelista, al final es buenísimo, pero al principio sus personajes son muy planos. Por ejemplo, Doña Perfecta es malísima, no tiene nada bueno, es una mujer intransigente, autoritaria, malísima. Y los buenos son muy buenos. Personajes planos. Personajes redondos tienen más matices, como somos todos los seres humanos, que por una parte somos buenos, por una parte somos malos, tenemos nuestras motivaciones y son personajes mucho más conseguidos. Y tenemos los personajes colectivos. Eso sucede, por ejemplo, en La colmena de Cela, donde el personaje, el protagonista, no es una sola persona, sino que es un grupo de personas que van a un bar y que hablan en el bar. Es un personaje colectivo. Fuente Ovejuna tiene un personaje colectivo también, que es todo el pueblo de Fuente Ovejuna. Bien, vamos a pasar al espacio, y el espacio es el lugar donde se desarrollan los acontecimientos de este texto narrativo. Ese lugar puede ser real, por ejemplo, una ciudad que existe, o puede ser ficticio. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos hay la Tierra Media, son lugares que no existen. O por ejemplo, Vetusta en Clarín, en La Regenta, es un lugar que no existe, aunque la gente piensa que es Oviedo. Luego tenemos el término geografía literaria, que son lugares que no existen, pero que los autores literarios los inventan. Por ejemplo, Macondo en 100 años de soledad. No existe Macondo, pero Gabriel García Márquez inventó ese lugar, es geografía literaria. Bien, vamos a hablar del tiempo, porque todas estas historias suceden en un lugar a unos protagonistas y les suceden
en un tiempo. El tiempo externo o histórico es la época en la que esa historia se desarrolla. Pues mira, esto se desarrolló en la Edad Media, es una novela histórica de la Edad Media, o se desarrolló en el siglo XX, en el siglo XXI, en el siglo XIX. Y el tiempo interno es el lapso de tiempo que pasa entre el principio de la novela y el final. Puede ser simplemente, yo qué sé, 5 horas con Mario, de Miguel Delibes, lo vuelvo a citar, que son 5 horas, o puede ser una historia donde se narre el nacimiento y la muerte del personaje, o generaciones posteriores, como en 100 años de soledad, que es un tiempo mucho más largo. El ritmo sería en este caso lento. Luego, en el tiempo en las novelas suele haber flashbacks. Esto seguro que lo conocéis del cine. Flashback significa que el personaje se pone a pensar en su infancia y entonces nos vamos atrás en el tiempo. O flash forward significa forward, hacia adelante, significa que el personaje empieza a imaginarse su futuro. Y entonces ahí hay cambios en el tiempo. Bien, por último me falta hablaros de las características lingüísticas, que esto es muy importante, porque cuando el autor quiere escribir un texto narrativo, tiene que utilizar estos elementos lingüísticos. Por ejemplo, verbos de acción. El personaje llegó, escuchó, recordó, entró, vivió, corrió. Acciones, verbos de acción. Y después tenemos los tiempos. Los tiempos del verbo suelen ser pretérito perfecto simple. Esto es que os estoy diciendo. El personaje llegó, hizo, recordó, consiguió, descubrió. Y también podemos tener pretéritos imperfectos, porque me olvidé deciros que en los textos narrativos también hay descripciones, porque es importante describir el espacio donde están los personajes, y para describir utilizamos el pretérito imperfecto. Era una aldea muy pequeña, había muy pocas personas en ella. Ese es el pretérito imperfecto. También tenemos que describir a los personajes. Pues, por ejemplo, el patito feo era un patito muy grande y un poco torpe. Pues sabemos que después se convirtió, pretérito perfecto simple, en un cisne majestuoso. Bien, también tenemos descripciones del tiempo y descripciones del ambiente.